Padre del cielo, te damos la gloria a ti, Señor, en esta tarde. Gracias por permitir todas las cosas que nos suceden en la vida, Señor, porque dice tu palabra que todas ayudan a bien. Sigue moldeando nuestro corazón, sigue quitando el barro que está de más, sigue moldeando nuestro corazón a la imagen y el carácter de tu Hijo, Señor. Te necesitamos, Señor. Tú eres el alfarero de nuestras vidas, Señor. Tú eres el diseñador de cada uno de nuestros corazones, Señor. Por eso de ti nos rendimos, Señor. A ti te damos la gloria y en ti esperamos, Señor. Seguí transformando nuestros corazones con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor, para que realmente de aquí, cuando nos partamos de esta tierra, podamos también llevar frutos para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos, Señor, en nuestras limitaciones, ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde y constantemente rendido ante ti, Señor. Ayúdanos a menguar, como acabamos de cantar, para que crezcas tú, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti y te pedimos que este tiempo también sea un tiempo de refrigerio para el alma, Señor. Que tu palabra sea el sustento, el alimento, el consuelo y el refugio para nuestros corazones, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenas tardes a todos los hermanos, aquellos que no lo he saludado. Es una bendición de poder estar en este tiempo reunidos y es una doble bendición el poder mirarlos, escucharlos. La verdad que, como siempre lo repito y nunca me cansaré de decirlo, cuánto bien me hace poderlos ver, poderlos escuchar, poder compartir este tiempo. Y es un tiempo donde el Señor con su Espíritu Santo va guiando nuestros pensamientos, predisponiendo nuestros corazones. Vamos a meditar la palabra de Dios en esta tarde en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, allí en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a leer los primeros 16 versículos. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra escrita, la Biblia, que nos has dejado, Señor, para instruirnos. Sabemos que ella es eficaz, que ella tiene poder
Y rogamos, Padre, que tú cumplas tu propósito en cada uno de nuestros corazones en esta tarde. Que podamos, Señor, recibirte, que podamos recibir tus enseñanzas y aquellas cosas, Señor, que tú quieres cambiar en nuestras vidas. Que tú seas, Señor, aquel que siga transformándonos a la imagen de Cristo. Sé tú, Señor, quien nos hable el corazón. Sé tú, tu palabra que sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Rogamos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quisiera resaltar, bueno, acá en esta lectura, en realidad todo el libro de la carta a los romanos, vemos que la palabra clave, o yo puse como palabra clave, el Evangelio de Cristo, ya que se menciona 13 veces en toda la Biblia, perdón, en todo el capítulo, y 4 veces en este capítulo. Y también esta palabra, el Evangelio de Dios, el apóstol Pablo en todas sus escritos la menciona 73 veces, así que es como una palabra clave en las cartas del apóstol Pablo. Pero en este capítulo o en estos versículos que hemos leído, yo quise poner como texto clave el versículo 16, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y podemos ver, hermanos, que acá en la carta del apóstol Pablo a los romanos, esta carta comienza con el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, y también termina la carta de Romanos con el Evangelio, mencionando el Evangelio de Cristo. Podemos decir también, podemos ver en toda esta carta, que el apóstol Pablo no está predicando a los perdidos, no está predicando a aquellos que no son salvos, sino que está explicando y enseñando a todos los creyentes, a los que ya son salvos, ¿sí? Y si me acompañan a leer allí en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 18, donde podemos ver que lo que expresa el apóstol Pablo. Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19, vamos a estar leyendo, donde dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con una oración en súplica, dice en el Espíritu, pero también una oración en perseverancia, dice, con toda perseverancia por todos los santos. Pero hay algo que destaca acá y que me llama la atención, que el apóstol Pablo dice, y por mí, orando mucho por mí. ¿Y para qué? ¿Cuál era la oración, el motivo de la oración del apóstol Pablo? Y dice allí el versículo 19, para que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio, o que hable con denuedo el misterio del Evangelio. No había nada mayor que esto en el apóstol Pablo, el poder hablar, el poder compartir el misterio de Cristo, la palabra, el Evangelio de Cristo, ¿sí? Y entonces él oraba continuamente, con perseverancia, para que él pudiera hablar, compartir el Evangelio de Cristo. Dice, en toda oración y súplica en el Espíritu, para que él pudiera hablar con denuedo del misterio del Evangelio. Ahora vamos a volver a Romanos capítulo 1, y en el versículo 1 vemos que el apóstol Pablo, cómo se presenta, cómo comienza este capítulo, y él dice en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. ¿Cómo se llama el apóstol Pablo? Siervo de Jesucristo. Y esta palabra siervo es igual a esclavo. Y vemos que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como hijos salvados por Cristo, también pasamos a ser siervos y esclavos del Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo dice,
siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y él estaba diciendo que, o bien sabemos nosotros que el esclavo o el siervo es propiedad del amo, es pura y exclusivamente de su amo, porque ha sido comprado, ha sido pagado por su amo, ha sido rescatado. Y en esta idea del siervo, del esclavo, de que le pertenece a su amo, también el apóstol Pablo allí cuando escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, si quieren buscarlo, 1 Corintios 6, 19 y 20, donde dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, no sois vuestro. Y el versículo 20, donde dice, porque habéis sido comprado por precio, porque habéis sido comprado por precio. ¿Y cuál es el precio? Es la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, vemos que el apóstol Pablo tenía en claro que él al ser siervo de Jesucristo, al considerarse siervo de Jesucristo, él ya no pertenecía a sí mismo, dice, como dice ahí el versículo 19, ¿no? Porque ya no sois vuestro, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Ahora, qué hermoso sentir, ¿no? Del apóstol el considerarse siervo de Jesucristo, y cada uno de nosotros debemos tener esta misma, este mismo sentimiento. Y dice, porque hemos sido comprados por precio. Y si vamos allí a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, donde dice también que sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, y no fuiste comprado con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Allí encontramos el precio que pagó nuestro Señor, que pagó nuestro amo, no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora, ¿cuándo comenzó esta experiencia o este saber del apóstol Pablo que él era un siervo de Jesucristo? Él allí en su ignorancia, cuando perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, camino a Damasco, allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde dice que él sale para perseguir a los cristianos, para llevar a la cárcel, con ese furor, con esa fuerza, ese deseo de llevarlos pensando que hacía bien, pero allí en el camino se le presenta una gran luz, cae a tierra, cae al suelo por ese resplandor de Cristo. Y dice que cuando cae a tierra, allí en el versículo 6 del capítulo 9, el apóstol Pablo tiene que decir, primero dices, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dice, yo soy Cristo, el Señor Jesucristo, soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces, cuando él se da cuenta de eso, él pregunta en el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A partir de ese momento, Pablo consideró no tener, perdón, su derecho propio. O de allí comienza a verse como un siervo, como un esclavo de Cristo. Y se trataba de una esclavitud que él no quería librarse. Y si vamos también al Antiguo Testamento, allí el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 1 al 6, encontramos allí cuando un señor adquiría un esclavo, adquiría un siervo, y aquel siervo debía servir por 6 años, y al 7º año quedaba en libertad. Tenía la posibilidad de quedar libre de balde, sin pagar un peso, sin hacer nada más, porque esa era la ley que tenían, donde el siervo solamente podía servir por 6 años y el 7º quedaba libre. Y encontramos allí en Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 6, este relato, pero también nos dice allí que si este siervo, su amo le daba una esposa y ellos tenían hijos, al 7º año ese siervo debía
irse solo, no le pertenecía a esa esposa. Pero vemos allí en el versículo 5, donde este siervo, este esclavo dice, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. No saldré libre. Y pensaba en esto, que esta debería ser nuestra decisión, la decisión de cada hijo de Dios, cada cristiano, debe ser nuestra realidad como hijos de Dios. Cada uno de nosotros deberíamos decir, como este siervo, amo a mi Señor y no quiero ser libre de él. Ahora, fíjense que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para ser esclavos de Cristo. Pero esta esclavitud voluntaria, pero esta esclavitud que nos trae beneficio a nuestra vida. Ahora, este siervo decía, amo a mi Señor, no quiero ser libre de él. Ahora, librarse de Cristo, querer ser libre de Cristo, es querer volver a la antigua vida de pecado. Querer librarse de Cristo es querer tomar nuestras propias decisiones, seguir nuestro propio camino, seguir lo que a mí me parece. Por eso el apóstol Pablo dijo, soy esclavo de Cristo y quiero ser para siempre esclavo voluntario. Por eso él se presenta, Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. También cuando el apóstol Pablo vemos allí en la carta a los romanos que menciona que él quería ir a verlos, era una iglesia que se había formado allí en Roma, pero que él todavía no había podido visitarla personalmente, no los conocía personalmente, no había estado allí personalmente, aunque él anhelaba mucho. Entonces, previo a esa visita, a ese encuentro con los hermanos allí en Roma, ¿qué hace el apóstol Pablo? Saca su credencial y dice, Pablo, siervo de Jesucristo. No se estaba presentando como acá el apóstol, el mayor, el mejor, no sé, otras cualidades, digamos, que lo lleve a agrandarse. No, es lo que él dijo, su credencial era esto, siervo de Jesucristo. Estaba diciendo que soy esclavo de Cristo. Ahora, en estos relatos, en estos versículos, encontramos dos palabras favoritas del apóstol Pablo. Una de ellas es Señor y la otra es esclavo, ¿sí? La primera, el título favorito que pone siempre el apóstol Pablo para el Señor Jesucristo, para Cristo, es Señor. Señor, amo y dueño, estaba diciendo, y amo y dueño en el sentido absoluto de la palabra. Él podía experimentar esto, que Cristo era su Señor, su amo y su dueño. Pero también hay la segunda palabra, que es siervo, donde él dice siervo, nos muestra la voluntad de entregarse a una persona por la cual fue adquirida. Es ponerse enteramente a su disposición y también a su servicio. El apóstol Pablo estaba diciendo, soy siervo, rindo mi voluntad a la voluntad de mi amo, de mi Señor, y entonces se pone enteramente a su disposición y servicio. ¿Y cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, creemos que Dios nos debe hacer cosas que a nosotros nos parece y nos olvidamos de que Él es el Señor? ¿Y cuántas veces Dios nos presenta desafíos en cuanto al ministerio, a los servicios en la iglesia, y cuántas veces nos rehusamos a tomar un compromiso de servicio? O porque, bueno, soy muy joven, o ya soy muy grande, o estoy muy ocupado, no tengo tiempo. En cambio, el apóstol Pablo se puso a su disposición y servicio. Ahora, volviendo al versículo 1 de Romanos, allí donde él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio de Dios.
Ahora, acá cabe una pregunta, hacernos una pregunta. ¿Qué es el Evangelio de Dios? ¿Qué es el Evangelio de Dios? Y para esto les invito a buscar en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, vamos a leer allí los primeros 4 versículos. 1 Corintios 15, versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de Cristo. Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Y el apóstol Pablo dice que en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Acá nos muestra que no era una idea suya, no era algo que algún ser humano o alguno de los otros discípulos le transmitió, sino que acá él tuvo una revelación sobrenatural, la que recibe el apóstol Pablo, y él le dice: Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora, cuando dice allí en el versículo 3, la segunda parte, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el apóstol Pablo allí estaba diciendo lo que pasó con Cristo, lo que ya estaba escrito, porque dice conforme a las Escrituras, lo que ya estaba anunciado en los profetas en el Antiguo Testamento, de que Cristo iba a morir, iba a ser sepultado y que iba a resucitar. Estaba diciendo lo que Dios ya había planeado desde la eternidad. Cuando esta expresión nos dice conforme a las Escrituras. Dios ya tenía planeado lo que Cristo iba a hacer por cada uno de nosotros. Ahora, si volvemos un poquito al Antiguo Testamento, allí al libro de Éxodo, cuando Dios iba a redimir a Israel de Egipto, en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 7, Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 7, donde Dios le da la instrucción a Moisés y a Aarón, y le dice que el pueblo, que cada familia debía separar un cordero en el día 10 y debía tenerlo del primer mes y debía tenerlo hasta el día 14, donde ese corderito, que debía ser sin defecto, algo especial, debía ser examinado, cuidado hasta el día 14, pero después del día 14 dice que debía ser inmolado, debía ser sacrificado, y la orden de Dios era de que cada familia debía sacrificar el cordero, comer la carne del cordero, pero con la sangre debían pintar los postes de su casa y los linteles. Ahora, si pensamos en esta familia que separaba aquel corderito sin defecto y lo tenía allí atadito, engordado, cuidadito, y no hacía lo que Dios le había dado como orden de sacrificarlo y pintar con la sangre los postes y los linteles, ese cordero de nada iba a servir, porque esa noche iba a pasar el vengador y Dios iba a terminar, a matar a todos aquellos que no tenían esta señal de aquella sangre, de aquel cordero que había sido sacrificado. Cada familia debía sacrificar ese cordero y debía pintar con la sangre los postes de su casa y sus linteles. Ahora, si pensamos también en la vida de Cristo, cuando el Señor Jesucristo estuvo acá en el mundo, cuando Él se hizo hombre, habitó entre nosotros, sabemos y vemos y hemos leído y escuchado que Él hizo muchos milagros, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, alimentó a multitudes, resucitó a los muertos. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor Jesús por la humanidad, por el ser humano?
Pero de nada hubiera servido todo ese bien que él hizo en la tierra si él, como el Cordero de Dios, no era sacrificado. Cuando él iba a ser bautizado y se presenta ante Juan el Bautista, Juan le dice, he aquí a los que estaban con él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo, más allá del bien que hizo a la humanidad cuando estuvo en la tierra, él debía ser sacrificado. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pudiéramos tener esa bendición de lo que implicaba el sacrificio de Cristo. Con la muerte de un corderito allí en Egipto, cada familia era salvada, conservaba, reservaba su vida. Y con el sacrificio de Cristo, cada uno de nosotros hemos alcanzado también la vida y la vida eterna con Cristo. Qué bendición que nos trae el sacrificio de Cristo para nuestras vidas. Volvemos un poquito al libro, a Romanos capítulo 1, y vamos a hacer como un resumen hasta llegar hasta el versículo 16, sin explayarnos mucho. Podemos ver que allí en el versículo 2, al versículo 6, encontramos, vemos al apóstol Pablo y su Salvador. En el versículo 2 encontramos al Cristo histórico, aquel que había sido prometido, que dice, el que había sido prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, el Cristo histórico, aquel que había sido anunciado en el pasado, en la historia de la humanidad. Versículo 3 encontramos al Cristo humano, donde nos dice que el Señor Jesucristo era del linaje de David según la carne. Versículo 4 y 6 vemos al Cristo el Santo. Cuando Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era porque en él era el único que estaba en condiciones o que podía ser sacrificado por amor a cada uno de nosotros, porque era santo y puro, no había pecado en él. Entonces Cristo el Santo. Versículo 7 encontramos la descripción del apóstol Pablo. A todos los que están en Roma, a los amados de Dios. Acá vemos una descripción del apóstol Pablo. Pero en el versículo 8 encontramos y vemos el deleite del apóstol Pablo en cuanto a sus hermanos, donde dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Hay un deleite. ¿Por qué? Dice, de la fe, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El apóstol Pablo podía deleitarse los hermanos allí en Roma por la fe que había en ellos, y era, como dice, se divulga por todo el mundo. Qué hermoso es escuchar de una iglesia de cristianos donde la iglesia puede divulgar la fe que tienen en Cristo por todo el mundo. Ojalá que cada uno de nosotros podamos también, en lo personal y como iglesia, ser como la iglesia de allí en Roma, donde era divulgada su fe, en quien creían por todo el mundo. Pero también vemos en el versículo 13, 11 al 13, el deseo para con ellos, donde dice, porque deseo veros para comunicaros algún don especial. El apóstol Pablo deseaba ver a estos hermanos. Todavía no los conocía personalmente, pero deseaba verlos. Y yo creo que algo como que nos pasa a nosotros hoy, ¿no? A ustedes los hermanos mayores que no pueden asistir, el deseo profundo de vernos. Y nos conformamos con vernos en esta pantallita, ¿no? Y cuánto bien nos hace. Y qué hermoso es cuando podemos expresar y saber que somos valiosos, no solamente para Dios e importante, sino también que somos importantes para nuestros hermanos, para esta gran familia de Dios, y que haya ese deseo. Ahora, yo pienso que cada uno de ustedes que se conecta cada fin de semana, en cada reunión, es porque hay un deseo de aprender de Dios, conocer más de Él, pero también este deseo de compartir la comunión que hemos recibido en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. El apóstol Pablo decía, cuánto deseo, el deseo de verlos.
y también no solamente verlo, sino también para comunicarles el mensaje o la palabra, las riquezas de la palabra de Dios. Ahora vamos al versículo 14, donde dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Acá en este versículo 14 vemos que le trae una gran responsabilidad al apóstol Pablo. Dice, soy deudor. Y ahí dice a griegos, y los griegos eran considerados los más cultos, y los no griegos, como dice acá, eran considerados los menos cultos. Pero sin embargo, Pablo se consideraba deudor de todos, deudor de todos. Así como Dios le había salvado a él ahora se sentía deudor de ellos. No deudor de Dios para alcanzar la salvación, sino deudor de estas personas que necesitaban conocer el Evangelio de Cristo. Esto nos habla de la pasión por las almas, ¿no? Y cuántas veces hemos hablado de que cada uno de nosotros deberíamos tener esta pasión, esta compasión también por las almas que se pierden. Y el apóstol Pablo decía, soy deudor. Y en su honestidad, en ser una persona íntegra, honesta, él quería saldar esa deuda. Quería a toda costa, por todos los medios, saldar esa deuda que sentía por la humanidad, por el ser humano. Y lo llevó a cabo, el llevar el mensaje de Cristo. Y si cada uno de nosotros podemos sentirnos deudor de aquellos que están perdidos, como personas honestas delante de Dios, también debe haber ese deseo genuino de querer compartir el Evangelio de Cristo. Y qué hermoso y qué bendición es el poder escuchar también que algunas hermanas, algunos están preparando algo para esta fecha que se aproxima para llevar el mensaje de salvación a aquellos que se pierden. Versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En cuanto a mí, pronto estoy. El apóstol Pablo estaba siempre listo, presto para anunciar el Evangelio. No perdía ninguna oportunidad, ¿sí? Ni en tiempo de crisis, ni en tiempo de abundancia, en tiempo de pandemia, en tiempo de tristeza. Él estaba presto, dispuesto a anunciar el Evangelio de Cristo. ¡Qué ejemplo! ¡Qué vida! ¡Qué vida a imitar cada uno de nosotros también como hijos de Dios, ¿no? El estar presto, dispuesto, allí atentos para compartir el Evangelio de Cristo. Pero quiero cerrar este mensaje con el versículo 16, donde yo puse el texto clave, cuando el apóstol Pablo dice allí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Ahora, ¿cuál era el trasfondo del apóstol en esta situación cuando él dice? Él no se avergonzaba del Evangelio. Estuvo encarcelado en Filipos y fue azotado. A pesar de esto, él no se avergonzaba del Evangelio. Fue perseguido de Tesalónica y aún así no se avergonzaba del Evangelio y seguía. Fue expulsado de Berea. También había sido el hazmerreír de los griegos allí en Atenas. Y cuando predicó en Corintios, también cayó como locuras el mensaje de Pablo para los griegos, pero también como piedra de tropiezo para los judíos. ¿Y por qué no se avergonzaba? ¿Por qué no se avergonzaba el apóstol Pablo? ¿Por qué él pudo decir, por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque él sabía que el Evangelio de Cristo era el remedio que necesitaba todo pecador, que necesitaban las almas que estaban perdidas. Hoy podemos decir que el Evangelio de Cristo es aquella vacuna que tanto ansían y anhelan los países del mundo para contrarrestar este virus, pero el Evangelio de Cristo es la vacuna, aquel que va a salvar vidas, que va a dar un nuevo sentido a cada ser humano. Y también, ¿por qué más no se avergonzaba del Evangelio? Porque él sabía que en el Evangelio había éxito, y ese éxito era en cuanto a la salvación a todo aquel que en él cree. Por eso dice,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Y ese Evangelio, ese poder de Dios fue manifestado en nuestras vidas un día y hoy podemos experimentar esa nueva vida en Cristo y que hemos sido salvos por Él. Ahora, vemos allí, volviendo un poquito para ir terminando, a 1 Corintios 15, donde dice que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió, vemos y encontramos una muerte sustitutoria. Él sufrió la muerte que cada uno de nosotros merecíamos. Él ocupó el lugar que cada uno de nosotros debíamos ocupar, que debíamos pagar. Como dice allí en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y también Romanos 6:23 nos dice que porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué nos esperaba? ¿Qué merecíamos? Es la paga del pecado, era la muerte, porque nosotros habíamos pecado contra Dios. Pero también dice que fue sepultado, y podemos ver en la Sagrada Escritura que él estuvo en una tumba por un lapso de tiempo muy corto y resucitó. Al tercer día resucitó. Ahora, si sacamos estos tres elementos del Evangelio, que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó, nos quedamos sin Evangelio, sin el Evangelio de Cristo. Como dice allí en Corintios, el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y hoy, pensando en lo que Él hizo por cada uno de nosotros, vamos a hacer memoria también a través de los símbolos, pensando de que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado, pero que Él resucitó al tercer día. Y es por eso que hoy podemos recordar, alabar y adorar a un Dios vivo, aquel que está sentado en el trono, aquel que vive y vive para siempre. Y a Él queremos alabarle, adorarle y recordarle también en esta tarde a través de los símbolos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a pensar y tener esta actitud del apóstol Pablo, a ser siervo de Jesucristo, que ya no estoy bajo mi voluntad, sino bajo la voluntad y la dirección de Cristo, y que Él sea nuestro amo y nuestro Señor en nuestro diario vivir. Y que en este tiempo que vamos a hacer memoria de Él a través de los símbolos, pensemos que el lugar que Él ocupó me tocaba a mí. Pero gracias a Él por su amor y su misericordia, hoy nosotros podemos tener esta bendición de la vida eterna y también esta esperanza de que un día vamos a estar en los cielos con Él. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Bueno, muchas gracias, Ramón, para tener presente y más en este tiempo de Navidad, ¿no? Para qué realmente vino Cristo al mundo, justamente no para ser recordado solamente en el pesebre, que eso nos habla de su humildad, sino ser recordado principalmente allí en la cruz, allí en la tumba y allí en la gloria, ¿no? Donde quedó y está hoy después de haber resucitado. Ese es el Evangelio de nuestro Señor y nosotros, así como Pablo, también somos nuevas criaturas, creados, formados en humildad para transmitir estas buenas nuevas de salvación.